Gracias, presidente. Señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes de las asociaciones de estudiantes de la Universidad de Valencia que nos están acompañando en esta mañana. Son asociaciones que defienden una universidad pública y de calidad, porque excelentes ya son nuestras 5 universidades públicas. Universidades excelentes, aunque no cobren esa excelencia. Agradezco, en nombre del Grupo Socialista, que nos acompañen, porque ellos han sido, de alguna manera, los impulsores de este debate. Debate que, aunque vaya a realizar yo, los demás grupos de la oposición también han trabajado en él. Y lo han sido defendiendo sus derechos y sin obligar sus obligaciones como estudiantes. Porque no son profesionales de la política, son estudiantes con inquietudes que defienden solamente lo que consideran justo. El hecho de presentar hoy esta proposición no de ley es consecuencia de las políticas que desde el Gobierno del señor Rajoy se están llevando a cabo en materia educativa. Los recortes que se acentuaron en esta comunidad a principios de enero. Y digo acentuaron porque aquí, en la Comunidad Valenciana, habíamos empezado a sufrir los recortes con anterioridad. Aunque, visto lo visto esta mañana, y en palabras del señor Fabra, la educación para esta comunidad parece ser que es un lujo que los valencianos no nos podemos permitir. Pero mire, lujos son los que nos han llevado a hoy estar en esta situación. Lujo es lo que nos ha llevado a tener hoy que presentar esta proposición no de ley y tener que adoptar las medidas en educación, cuando sabemos todos que la educación es un derecho constitucional. Voy a centrar el debate solo en la materia de las tasas de las matrículas universitarias, aunque el Real Decreto Ley 14/2012 afecta tanto a profesorado universitario como a universidades y al resto del sistema educativo. Porque somos de las comunidades autónomas las que más estamos sufriendo los recortes en servicios públicos, en sanidad y en educación. Y el último es provocado por los presupuestos generales del Estado de 2012 y el Plan de Reequilibrio 2012-2014 del que se ha hablado aquí esta mañana. Entre uno y otro, en esta comunidad tendremos 500 millones de euros menos para educación. Pero solo en el tema de universidad, solo en el tema de tasas, hacer un poco de memoria. Y no una memoria muy histórica, como sí que podríamos hacer, viendo hacia dónde nos encaminamos. Hacemos la memoria solo a julio del año pasado. En julio del año pasado ya se aplicaron medidas en el aumento de las tasas, medidas para que desde la universidad se ahorrase. Aumento de las tasas a estudiantes que recaudaban las universidades y luego se quedaba la Generalitat. Luego ese aumento se lo quedó la Consellería. Hace 11 meses, el Consejo Valenciano de Universidades y Formación Superior aprobó el decreto del Consell por el que se fijaban las tasas por prestación de servicios académicos para el curso 2011-2012. El 26 de julio pasamos a pagar un 7,5% más en el caso de las primeras matrículas y de un 75% en el caso de segundas matrículas y posteriores. El organismo estatal, la Conferencia General de Política Universitaria, era la que fijaba la horquilla en aquel entonces. Entonces la culpa era del señor Zapatero, que para eso era el presidente. La misma Conferencia General de Política Universitaria que la fija este año, con otra horquilla. Fija una horquilla en la que la primera matrícula en esta comunidad puede subir hasta el 66%, la segunda matrícula hasta el 45%, la tercera matrícula puede llegar al 100% y la cuarta al 200%. Según se ha calculado, esto supone que un alumno o alumna pagará el 20% del coste real de su plaza en la primera matrícula, entre un 30 y un 40% más en la segunda, entre un 65 y un 75% en la tercera y entre el 90 y el 100% en la cuarta matrícula y posteriores. Cada alumno en esta comunidad pagará como mínimo 540 euros más por la primera matrícula universitaria, sin hablar de los másteres. ¿De qué va a pasar con los másteres habilitantes para el ejercicio, de los no habilitantes para el ejercicio de una profesión? Esto es debido a los recortes que la semana pasada ya pregunté yo aquí y se me contestó por Andalucía y otras comunidades autónomas. Solo pido que en el tema de tasas nos centremos en la de la Comunidad Valenciana y nos digan qué horquilla va a aplicar. Porque el señor ministro Wert y el Consejo de Universidades, el Consejo de Coordinación Universitaria, ha dado competencias a cada autonomía para que establezca estas tasas. Ha dado competencia a cada autonomía para que lo hable con sus universidades y las fije. Yo solo decirles que en los últimos 5 años estas subidas no habían superado nunca el 17%.
y ahora, de un curso para otro, rondan una subida del 66% solo para la primera matrícula. Esto lo que va a provocar es un gran incremento en la desigualdad de los estudiantes. Sobre este tema ya se han posicionado las universidades públicas y la mayoría de asociaciones de estudiantes. Los rectores de las 5 universidades públicas de la Comunidad Valenciana han advertido en un comunicado que los riesgos de exclusión social que pueden tener un incremento del coste de la matrícula para los estudiantes del sistema universitario público valenciano, especialmente en un contexto de crisis económica como la actual, y esperan de la Generalitat Valenciana que el incremento de las tasas académicas al sistema público universitario valenciano se sitúe en el nivel más bajo posible de la franja establecida. Así como han reivindicado el incremento de becas universitarias y apuestan por un acceso a la universidad en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y ciudadanas. Destacan también en ese comunicado que las medidas aprobadas por el Gobierno no tienen en cuenta la dedicación del profesorado a las funciones de gestión administrativa y a la transferencia de conocimiento, lamentando que estas medidas reducen las condiciones laborales del profesorado y modifican unilateralmente su régimen de dedicación. Finalmente, en el comunicado, los propios rectores recuerdan que la inversión en enseñanza superior es un factor clave en la recuperación de las economías y en la contribución a un necesario cambio del modelo productivo. Esto es lo que dicen los rectores, aunque yo creo que desde el Gobierno y desde el Partido Popular el caso que se les hace es omiso. No se les quiere oír y en algunos casos puede que incluso se les pueda presionar, porque si no se les recortará de otras líneas presupuestarias, no se les pagará en tiempo y forma las transferencias o simplemente harán lo que están haciendo, aplazando los pagos. Y esto no lo dicen ellos, esto no lo dicen los rectores, esto lo digo yo. Y esto lo digo yo, que tantas veces he preguntado desde aquí y en la comisión y tantas veces no se me ha contestado a estas preguntas, a cómo se financian las universidades y a cuáles son los costes que van a sufrir nuestros alumnos con estos incrementos. Miren, el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto sí que se ha regulado en esta comunidad en materia de educación obligatoria. ¿Cuándo se va a regular en materia de universidad? Posterior al Consejo Valenciano de Universidades, donde se presente un informe y luego se diga que se ha aprobado por unanimidad y que la culpa de la subida no es del Consell. La culpa de la subida es que los rectores y los alumnos partícipes en ese consejo están de acuerdo. Pues mire, no. A ese consejo ustedes pasarán una propuesta que creo que ya tienen y que lo único que están esperando es una comunicación, porque ni siquiera será una ratificación, y enseguida la orden que la regule y a empezar a cobrar las tasas. La semana pasada, desde aquí mismo, se pidió en esta Cámara la retirada de la orden 19/2012 por el Grupo Compromís, que apoyamos el resto de grupos en la oposición. Ahora, antes de vernos teniendo que pedir otra retirada de una orden de la Consellería, vamos a decirles que rectifiquen. Rectifiquen antes de presentar esa orden. Rectifiquen antes de regular qué tasas se van a ampliar en esta comunidad y para nuestras universidades. Todavía les queda tiempo. El Consejo Valenciano de Universidades no se ha reunido. El director general de universidades parece ser que ha abierto una línea de diálogo. La consellera parece ser que se ha reunido con alguna asociación de estudiantes de su agrado. No, reúnanse con todas. No, con todas. Reúnanse con todas las asociaciones de estudiantes con representación en el claustro. Sí, señora consellera, con todas. Se ha reunido con los miembros de la Asamblea General de Estudiantes, se ha reunido con los representantes, no con las asociaciones. Reúnase con todas y escúchele a todas, no solo las que le aplaudan, a todas, que son las que van a pagar y van a sufrir. Por todo lo expuesto, por lo que luego en los otros turnos precedentes podré continuar argumentando, desde aquí el Grupo Socialista vamos a pedir que se nos apoye esta proposición no de ley, que no se regule en el máximo de la horquilla, que se incremente como máximo el aumento del IPC y que se hable con todos los grupos, porque estas medidas las van a pagar los hijos de las familias con menos recursos. Ellos son los que van a sufrir estas consecuencias. Menos ayudas y matrículas universitarias más caras, como el año pasado. Factores que, unidos al recorte de becas que ya se ha generado por parte del Ministerio, van a aumentar y en mucho las desigualdades en la universidad. Los hijos de las familias con menos recursos y los extranjeros no comunitarios, que es otro de los temas pendientes en esta Cámara, no van a tener la posibilidad de estudiar.
y los no comunitarios tendrán incluso que volverse a sus países. Nosotros defendemos la igualdad de oportunidades. No me diga que no. Luego le contestaré y se lo demostraré. De todas formas, estas medidas van a servir para ahorrar a la Consellería y para hacernos volver a una época en que solo unos podían estudiar. Solo estudiaban los hijos de las familias pudientes, los que no les hace falta las becas según usted. Gracias. Muchas gracias, señora Sarrión.